Los conflictos bélicos mundiales del pasado han dado forma al presente. Eso es algo que no podemos negar. Y aunque parece que México se ha mantenido neutral, ha tenido participaciones importantes. ¿Sabías que soldados mexicanos participaron en el conflicto de las dos Coreas? ¿Crees que el mundo sigue dividido entre Estados Unidos y Rusia? ¿Qué nos dice la historia de esto? ¿Cómo es y ha sido el actuar de nuestro país en estos conflictos? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Con el panorama actual, no podemos evitar preguntarnos qué herencia tenemos del conflicto de los bloques capitalistas y comunistas. Podríamos pensar que las implicaciones de la Guerra Fría es algo lejano e incluso que la Segunda Contienda Mundial es un remoto recuerdo de la historia humana y nada más, que ya no tiene influencia alguna en la política actual. Sin embargo, mucho de lo que hoy pasa es el eco de aquellos lejanos conflictos en el tablero mundial, jugadas que se han gestado por años, por décadas y que se mueven invisiblemente ante nuestros ojos. Una de las herencias de la Segunda Contienda Mundial fue la definición de la diplomacia global, es decir, de los dos países a los que se les consideró los vencedores de esta. ¿Adivinas cuáles países fueron? Fue en la conocida Conferencia de Yalta en febrero de 1945, en un palacio antiguo de Livadia en Yalta, una pequeña localidad situada en la costa de Crimea, que se reunieron Iósif Stalin, presidente de la Unión Soviética, Winston Churchill del Reino Unido y Franklin Roosevelt de Estados Unidos. La reunión de los tres grandes fue el escenario del nacimiento de las posteriores discrepancias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues en dicha conferencia estos tres grandes decidirían como ganadores de este conflicto mundial el destino del mundo. Churchill y Roosevelt no estuvieron de acuerdo con la postura de Stalin e incluso tuvieron reuniones previas sin él para acordar una postura en común. Así comenzó la división de los dos bandos que se manifestaron en prácticas políticas y económicas. Cada uno intentó expandir su nivel de influencia. Nacía así un nuevo orden mundial. De esta manera, creció una enemistad que no ha sido expresada en términos bélicos, pero que sí ha generado conflictos en otros países, donde se disputa su influencia. Estos fueron los dos bloques del occidental y el del este, y su campo de batalla es conocido como la Guerra Fría, donde estos bloques estaban en evidente tensión, pero nunca se enfrentaron bélicamente entre sí, al menos directamente. Dato histofílico: el conflicto de la Guerra Fría influyó enormemente en la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se recuerda al presidente estadounidense John F. Kennedy decir ante el Congreso que el objetivo era llevar a un estadounidense a la Luna y traerlo sano y salvo a la Tierra. Con el presidente Harry S. Truman nace una ideología política que proclamaba que Estados Unidos ayudaría a cualquier país que estuviera amenazado por el comunismo soviético. A este pensamiento se le conoció como la doctrina Truman. Es en los años del gobierno de Truman que nace la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Todo esto porque el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados, estaban preocupados por planes expansionistas de la URSS, que defendía un modelo económico, político y social que se encontraba totalmente en contra del sistema capitalista, el comunismo. Así, los aliados de Estados Unidos decidieron finalmente suscribir, en abril de 1949, el tratado con el que se oficializaba la creación de la OTAN. Los países firmantes de ese primer tratado fueron Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Luxemburgo, Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido. Por su parte, algunos años después se llevó a cabo el Pacto de Varsovia, en mayo de 1955, donde la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania se unieron con el objetivo de solucionar de una forma pacífica sus conflictos internos, apoyar la defensa mutua y dotarse de seguridad jurídica frente a los países de Europa Occidental y sobre todo frente a la OTAN. Incluso es conocida una línea imaginaria que dividía la Europa capitalista del oeste y la comunista del este. Se le llamaba de dos formas: cortina de hierro o telón de acero.
Es un término histórico que proviene de las expresiones Eiserner-Borang y Iron Curtain. Uno de los conflictos indirectos entre estos dos bloques fue la Guerra de Corea en los años 1950 a 1953. Estados Unidos y la Unión Soviética habían acordado que se dividiría este país en Corea del Norte bajo la influencia de los soviéticos y Corea del Sur bajo la influencia estadounidense. El límite entre las dos Coreas fue el fijado en el año 1948 en el paralelo 38 de latitud norte. Sin embargo, hubo muchos intentos para que se reunificaran los dos estados, hasta que el 25 de junio de 1950 estalló el conflicto entre las dos Coreas. Cada una estaba apoyada por un bloque. Corea del Norte fue apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. Sus principales líderes fueron el norcoreano Kim Il-sung, el presidente chino Mao Zedong y el soviético Joseph Stalin. Las fuerzas conjuntas superaban los 2 millones de hombres. Corea del Sur fue apoyada por una coalición internacional formada por 16 naciones comandadas por Estados Unidos. En total conformaron 1.300.000 hombres y liderada por el presidente estadounidense Harry Truman, el primer ministro británico Winston Churchill y el surcoreano Syngman Rhee. Te relatamos todo este contexto para hablarte de algo que es poco conocido: la participación de mexicanos en este conflicto bélico. Es algo de lo que poco se habla, quizá porque los mexicanos que se embarcaron en una lucha ajena lo hicieron bajo la bandera de los Estados Unidos. Recordemos que México tiene desde que Venustiano Carranza comenzó el esbozo de la Constitución de 1917 la política exterior de no intervención, la igualdad de los países, el respeto a sus instituciones, sus leyes y su soberanía, y que ningún país debe intervenir de ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Esta política exterior se consolidó posteriormente con lo que se denominó la Doctrina Estrada, por el secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada, de 1929 a 1932, doctrina que impactaría en las relaciones internacionales del país de ahí hasta nuestros días. Y en el conflicto coreano, el gobierno mexicano escogió la no alineación y la neutralidad. Apoyó a Corea del Sur con ayuda humanitaria, alimentos y fármacos. Dato histofílico: en los tiempos de la Guerra Fría parecía que el mundo se dividía en dos, pero había algunos países que crearon en 1955 el movimiento de los no alineados, NOAL. Era un grupo de países que deseaban permanecer neutrales en el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también deseaban la independencia de ambas ideologías, y fue Egipto uno de los países fundadores de este. Sin embargo, 100.000 soldados de origen mexicano y o mexicoamericano combatieron en la Guerra de Corea, pero como voluntarios. Se cuenta que a 3 días de haber iniciado el conflicto, el 28 de junio de 1950, un avión de reconocimiento que había despegado de Japón sobrevoló la península coreana y se estrelló en el mar de China por una falla técnica. En él se encontraba el sargento Joey Campos. Algunos de ellos fueron tomados como prisioneros de guerra en los campos de Corea del Norte. Tardaron cerca de 3 años en regresar a casa. Tal fue el caso de Florentino González, hijo de mexicanos residentes en Chicago, Illinois. Sabemos también de las memorias de Jesús Rodríguez de Los Ángeles, California, que hubo un escuadrón mexicano en el 35 Regimiento de Infantería, algunos caídos en el campo de batalla coreano como Raúl Álvarez del Castillo, nacido en Guadalajara, Jalisco, que anglificó su nombre como Ralph A. Castle, ya que los mexicanos aún en esta situación sufrían de acciones racistas, incluso tenían prohibido hablar el español. Con los años se ha reconocido de manera modesta su participación. Un barco de la Armada estadounidense lleva el nombre de Eugene Obregón, quien sacrificó su vida para salvarla de sus compañeros. Richard Cavazos combatió en Corea como teniente y fue décadas más tarde el primer general de 4 estrellas de origen mexicano del ejército de los Estados Unidos. No es de extrañar que sea poco conocida esta participación mexicana en el conflicto de las dos Coreas, pues al contrario del conflicto de Vietnam, el encuentro entre las dos Coreas no tuvo mucha atención e incluso le llaman la Guerra Olvidada. Este conflicto armado fue el primero de manera abierta entre los dos bloques. Detrás de este vino la ocupación y conflicto vietnamita, la construcción del muro de Berlín en 1961, que separaba ya no solo imaginaria e ideológicamente, sino dividió a Alemania por mucho tiempo en la República Federal de Alemania
el Berlín Oeste de la capital de la República Democrática Alemana, Berlín Este, hasta que las políticas Glasnost y Perestroika contribuyeron a la disolución de la Unión Soviética, junto con la caída del muro de Berlín en 1989 y la descentralización económica llevada a cabo por Mikhail Gorbachev, y así la Unión Soviética cayó y la Guerra Fría terminó, ¿o no? ¿Qué te ha parecido esta participación poco conocida de mexicanos en la lucha de las dos Coreas? ¿Crees que las implicaciones de la Guerra Fría son ya parte del pasado o están más presentes que nunca? Coméntanos, nos encantaría leerte, y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.